En el horizonte de Vela 6, la colonia flotante llamada Arete se sostenía sobre corrientes de gas y cordilleras de nubes sólidas, islas suspendidas por redes magnéticas y raíces de titanio, una constelación de plataformas, jardines colgantes y antenas que apuntaban al cielo en actitud de firma. Bajo la piel del planeta, los vientos eran monstruos que lamían los costados de la ciudad con dientes de vapor, sobre la superficie, donde humanos habían aprendido a no mirar abajo del todo. El cielo era una llanura líquida que brillaba en tonalidades de acero y azul profundo. Arete había nacido como idea y resistencia, ingenieros, monjes de datos, granjeros aéreos y veteranos convertidos en custodios de un santuario humano que flotaba donde la galaxia no esperaba que sobreviviera nadie. La primera mirada llegó desde la oscuridad, sondas exóticas que explotaron en nubes de partículas lumínicas, estudios que duraron estaciones y que concluyeron con un gesto que los enólogos traducían con pena y desprecio. Las razas que orbitaban Vela 6, criaturas que la colonia supo llamar los Aer, tenían tecnología que parecía plegar la realidad, campos conformados. Materiales que fluían como líquido y después se solidificaban a órdenes de pensamiento. A los ojos Aer, las armas humanas eran reliquias, piezas arcaicas compuestas de pólvora, proyectiles de metal y mecanismos de retroceso. Una tecnología basada en masa y calor, obsoleta ante cualquier campo de contención. Se reían, con giros de tentáculos y destellos en sus membranas. La burla se filtró por canales de información como lluvia ácida, transmisiones con burla luminosa, pruebas donde las balas humanas se aplastaban contra paredes de campo, datos que celebraban la poca imaginación de los colonos. La arrogancia alienígena fue la primera herida que Arete tuvo que soportar. No llevaba tinta ni corte, era una ofensa que calaba los nervios de quienes mantenían las muertes municipales en cifras aceptables, quienes habían aprendido a forjar belleza de lo limitado. Pero Arete no era solo una suma de piezas y cables, era una fe práctica, una liturgia de manos que reparaban, plantaban y soldaban. Y entre el ruido de la burla hubo un sonido más antiguo, más peligroso, el sonido de la decisión. La colonia guardaba algo que ni los Aer habían leído bien, la costumbre humana de confiar en lo que los ojos no ven aún como estrategia, de mirar al absurdo y encontrar allí una palanca. La primera cruzada de los Aer vino como un trueno de seda. No emplearon legiones visibles, enviaron enjambres que se adherían al aire como escamas y luego se alineaban en mallas. Había belleza en su ataque, patrones geométricos que brincaban entre islas, abriendo costuras en campos de energía con una precisión casi musical. Los escudos de Arete chisporrotearon y colapsaron en sectores pequeños, una torre de antenas se deshilachó en una lluvia blanca de datos. La colonia, acostumbrada a la superstición de escudos artesanales y a las defensas tácticas, se tomó su primer golpe en la boca del estómago. Las cámaras mostraron el descaro que los Aer ostentaban, dejaron caer paquetes de escombros y mensajes visuales que representaban armas humanas como juguetes rotos. Una proyección holográfica de un rifle humano explotó en escena como burla, replicada en mercados y plazas, los visitantes alienígenas murmuraban, convencidos de la superioridad decreciente de la carne. En la plaza central de Arete, colgando de cuerdas de celebración que ahora flameaban a media asta, estaba el primer símbolo de lo que sería la memoria colectiva. Un rosario hecho con fibras lumínicas donado por una vieja sacerdotisa de la Estación Sol. No era un objeto religioso en el sentido tradicional, sino una reliquia de costumbre humana, huesos de tiempos antiguos sustituidos por filamentos que recordaban la promesa de volver a sembrar, a reconstruir. Ese rosario pendía sobre una pequeña capilla de datos, frente a una placa metálica donde los nombres de los fundadores se habían grabado con manos temblorosas. Cuando las transmisiones Aer llegaron con su risa, el rosario vibró con la energía estática de la burla. Pero en la vibración hubo también la posibilidad de una chispa. Los líderes Aer consideraban la función humana de la agresión un ritual insuficiente, inútil frente a campos que convertían la violencia en baile. No entendían la habitual imaginación de quienes tenían que sobrevivir con fragmentos, un cartucho de pólvora, un trozo de metal, la paciencia para convertirlo en impacto. El insulto,
crudo y calculado, encendió algo más profundo que la indignación, encendió una fe operativa. La historia humana de Arete no necesitaría venganza, lo que necesitaba era un argumento. Y los argumentos se construyen con hechos, los hechos requieren sacrificio, planificación y fe. En la noche que siguió a la primera derrota, la cámara omnisciente de la colonia se desplazó por calles iluminadas por bioluminiscencia y talleres donde se trabajaba con la calma de los rezos. Los artificieros recogían piezas antiguas, cañones que habían guardado por si acaso, proyectiles con núcleo de tungsteno, placas de blindaje recicladas de naves de salvamento. Las risas externas se convirtieron en metralla para la concentración interna. Los ciudadanos no discutían en voz alta, la comunidad, bajo la cúpula magnética, se movía como un tejido a punto de ser reforzado. La idea que emergió no era un regreso al pasado, ni una improvisación desesperada, era una apuesta calculada, donde la fe se imprimía en un plano técnico. Los Zaer, desde sus naves flotantes como flores abiertas de metal vivo, enviaron una última advertencia: Arete, cede, tus armas son juguetes. Pero la respuesta que germinó en la colonia no fue contraataque ni sumisión, fue una promesa en forma de proyecto. No bastaría con baterías y misiles convencionales. No era suficiente demostrar que los humanos podían disparar. Tenían que mostrar que la debilidad a ojos de otros era, en realidad, una fortaleza de otra naturaleza. Y en esa promesa se encendió la chispa de la táctica, una idea que combinaba puntería humana, sacrificio operacional y una fe ciega en aquello que se creía obsoleto. El núcleo de la defensa humana se organizó en torno a tres conceptos: masa, imprevisibilidad y sacrificio calculado. Marcos Ibarra, que había llegado a Arete como técnico de corrección orbital y acabado como comandante por necesidad, fue el centro de esa estructura. Ibarra no era un héroe mitológico, era un hombre con la disciplina de quien arregla un motor a la hora que no existe el descanso. Con la mirada de quien ha contado cuerpos y la paciencia de quien entiende que la técnica es una forma de oración. A su alrededor, estetoscopios de metal y trabajos de soldadura, los equipos ensamblaban no solo armas, sino un argumento. Las balas humanas, esos elementos despreciados por la arrogancia Zaer, recibieron una nueva liturgia. No se trataba únicamente de mejorar aleaciones o ajustar pólvora, se trataba de reconceptualizar el uso de masa como herramienta para abrir realidades cerradas. Los ingenieros descubrieron que las placas de campo Zaer, si no estaban alimentadas por un centro consciente, reaccionaban de forma distinta a impactos que contenían masa concentrada y vectores de calor muy rápidos. Los campos rechazaban corrientes y flujos, pero estaban menos calibrados para resistir impactos puntuales con microreactores incrustados, núcleos diminutos de urdimbre térmica que vibraban y explotaban en micropliegues. No era magia, era ingeniería combada con fe. La colonia fabricó algo que llamó proyectil de grieta, un cartucho convencional que al impactar liberaba una nube de microcargas térmicas y magnetocerámica que forzaban al campo a reajustarse. No lo rompían por fuerza bruta, lo invitaban a revelar su maquinaria, a desplegar su infraestructura, y en esa revelación, dejar expuestos nodos que podían ser neutralizados con métodos humanos. Era una solución fea, honesta, manufacturada con manos y liturgias de carbono. Costaba vidas producirlos, y por eso se produjeron pocos. Cada grieta era una promesa y un precio. Arete reorganizó sus defensas. Los tiradores, no soldados uniformados sino granjeros, monjas de datos, constructores, recibieron entrenamientos rígidos. Se les enseñó a disparar no al corazón del enemigo, sino a los puntos que produjeran efecto en la arquitectura alienígena, bisagras invisibles. Líneas de alimentación que los Zaer dejaban expuestas en momentos de complacencia. Se crearon cuadros de tiro en donde la puntería era un ritual, la respiración contada, la mecánica del disparo convertida en partitura. Y no fue por orgullo ni por nostalgia, fue porque la comunidad aceptó que el arma humana, pobre ante ojos ajenos, servía a una lógica que la sofisticación ajena despreciaba. La estrategia tuvo un corazón más grande, la estela.
Era una estructura experimental, una cadena de plataformas ancladas a la atmósfera superior, capaces de generar una masa de aire densificada y dirigida. En su núcleo había un plan que sabían requeriría sacrificio: instalar un ánima de gravedad al extremo de una cadena que, al detonarse, transformaría una isla flotante en proyectil. Era, en términos sencillos y brutales, un plan para convertir la propia Arete en arma. El costo era enorme: una plataforma, familias, memoria. Pero para quienes habían visto la sonrisa arrogante de los Aer, la elección entre la supervivencia a costa de un segmento y la agonía lenta de la colonia era clara. Marcos Ibarra no proclamó discursos. En la mesa de operaciones, con mapas táctiles que flotaban como lagos iluminados, trazó fases, tiempos y contingencias. Dio los números como un jugador de ajedrez que entiende que cada pieza tiene un alma. Repartió tareas: un escuadrón de tiro sería la punta de lanza para abrir grietas, otro, el de soporte, colocaría cargas de manipulación en nodos expuestos, un equipo de sacrificio se entrenaría para activar la estela, para dirigir la caída y garantizar que la trayectoria alcanzara al núcleo enemigo. Todo eso requería coordinación milimétrica, sincronía de respiraciones y, por encima de todo, la bendición silenciosa de la gente que entregaría su día a día para la operación. Entre los objetos que tomaron significado en esos días hubo la placa de votos, una chapa metálica con inscripciones de promesa que se pasó entre los que juraron quedarse. No era una medalla, era un contrato físico, clavado en el taller central con soldaduras que se alcanzaban como juramento. Aparte, en un cajón de la sala de comunicaciones, se guardó una carta carbonizada. La última carta de la librera de Arete, que contenía el mapa de los huertos suspendidos y la lista de familias que no podían abandonar sus cultivos por falta de mano. Esa carta sería el recordatorio del precio. Los objetos vinculaban la fe interna con la decisión estratégica. Los Aer, confiados, continuaron exhibiendo su desprecio. Mandaron emisarios con patrones de luz que representaban escenas de triunfo, la caída de ciudades anteriores, la supuesta inutilidad de los proyectiles. No sabían que el orgullo humano no necesita que le demuestren nada para transformarlo en penetración técnica, lo único que necesitaba era un objetivo. Y el objetivo tomó forma en una simulación de impacto, que parte de la flota Aer se vería afectada si un núcleo explotara dentro de su formación. Cómo las corrientes de la atmósfera de Vela 6 amplificarían la energía de la estela y cómo, con las grietas bien posicionadas, la flota alienígena vería sus defensas fracturadas. Mientras tanto, las voces optimistas de la colonia trabajaron en un componente inesperado: moral y mito. No se trataba de heroísmo melodramático, sino de memorización de actos que calaran como reliquias futuras. Se realizaron rituales prácticos: bendecir herramientas, inscribir nombres en piezas de armas, colocar la placa de votos en el casco central de la estela. La humanidad, en su variedad, transformó la logística en liturgia. La fe se volvió matemática, la matemática, compromiso. La primera prueba fue un experimento público, un disparo controlado hacia una estructura flotante de prueba. Los Aer observaron, quizás confiados en su habilidad para ridiculizar otra vez la técnica humana. El pequeño marco de ensayo se desplomó en pedazos cuando el proyectil de grieta actuó como se esperaba: no destrozó la estructura, sino que la obligó a desplegar sus subestructuras. Exponer nodos de control y permitir que una carga humana precisa neutralizara una fuente de energía. Para los humanos fue una victoria moral, para los Aer, una sorpresa que se sublimó en evaluación fría. Los datos que estaba obteniendo Arete eran más peligrosos por el hecho de que quien los obtenía era un pueblo con paciencia. Los Aer respondieron con un contraataque que dejó lecciones sangrientas. Mandaron enjambres que sincronizaron sus ataques para saturar el cielo norte de la colonia, buscando impedir que la estela se ensamblara. Las escenas de la ofensiva estaban llenas de una violencia estética, patrones que abrían anillos y luego dejaban caer filamentos como redes. Arete contestó con tácticas de dispersión, con grupos de tiradores que usaban plataformas voladoras improvisadas, con explosivos de desacople para desviar trayectorias.
La pólvora humana y las arquitecturas de masa actuaron con velocidad artesanal, movimientos coordinados, sacrificios localizados para ganar tiempo. Resultó que la humanada era buena en improvisar brechas y en encontrar refugio en la estructura misma del planeta. Pero la guerra no era solamente física, era guerra de significados. Los Aer renovaron su campaña de humillación, ahora con vibraciones visuales que mostraban armas humanas en pedazos y extrapolaban un futuro donde los colonos serían recolonizados. La propaganda zozobró por las redes que atravesaban el archipiélago, y la gente empezó a sentir la presión. Hubo quien murmuró duda. Fue entonces cuando la placa de votos y la carta carbonizada se convirtieron en anclas, se leyeron nombres, se recordó por qué se elegía arriesgar todo. La estela fue terminada tras noches sin sueño. Sus estribos vibraban como cuerdas tensadas, sus motores de manipulación atmosférica latían con fuerza. Para operar la estela se necesitaba un corazón humano, alguien que se conectara en persona a las matrices de control para asegurar que la detonación seguía la trayectoria exacta. No existía forma de automatizar esa precisión sin el riesgo de desviación que pondría en peligro a sectores del archipiélago. La lógica fue cruda y simple, la estela requería un sacrificio humano para garantizar que la ciudad colateral quedase a salvo, esa era la matemática de la operación. Los Aer no permanecieron de brazos cruzados. Al percibir la construcción, intensificaron los ataques en oleadas. Las defensas colapsaban por fragmentos, puentes tensiles cortados, jardines que caían como cortinas, antenas que explotaban en nubes de luz. La población de Arete sufrió pérdidas que se marcaron en rostros y manos. Los proyectiles de grieta comenzaron a ser escasos por la complejidad de su fabricación, cada uno se contó como si fuera una moneda de mucho valor. La construcción de la estela avanzó, pero a precio de calor humano. En la víspera del ataque decisivo, los equipos se redujeron a lo esencial. Un escuadrón de tiradores designados, conocido después como la línea de grieta, tomó posiciones en islas laterales. Eran operadores desconocidos en el gran público, sus nombres no fueron pronunciados para evitar la mitología. Se movieron como relojes, cada respiración cronometrada, cada disparo una nota. El plan era simple en sus componentes, abrir grietas donde la flota Saer fuera vulnerable, forzar la exposición de nodos y permitir que cargas humanas cosieran la vulnerabilidad. Simultáneamente, la estela sería detonada para convertir a Arete en masa dirigida que colisionara con el corazón de la formación Saer. Era una operación que mezclaba lo técnico y lo litúrgico. La noche previa el comandante Ibarra recorrió los talleres. Vio a mecánicos que ajustaban una a una las vainas, vio a una niña colocar una piedra en la placa de votos como si fuera un beso. La carta carbonizada se quedó en el bolsillo de un operador que no la conocería en otra vida. Había silencio pesado, pero no resignado. La fe de la comunidad no era ciega, era una decisión informada, una oración con las manos llenas de aceite y metal. Cuando el ataque comenzó, la coreografía fue brutal y hermosa. La línea de grieta abrió la primera brecha, y una música de disparos antiguos reverberó como poema. Los proyectiles hicieron su trabajo, no destruían masas de naves, sino que las obligaban a moverse, a mostrar sus costuras. Los Aer tardaron en comprender y cuando lo hicieron, las maniobras fueron rápidas. Algunos sectores de la flota explotaron en cascadas de luz, otros sufrieron fallas sistémicas que dejaron colapsos en cadena. La estela, por su parte, respondió a la activación, su corazón cambió de estado y la isla central comenzó a convertirse en proyectil. La tragedia humana no se hizo esperar. Las defensas alrededor de la estela eran insuficientes para todos. El escuadrón de sacrificio, entrenado para entrar en el núcleo de control, será el que aseguraría la trayectoria. Fueron elegidos mediante una elección silenciosa, voluntarios que conocían el precio y aceptaron entregar sus nombres a la placa de votos. Caminaban con la tranquilidad de quien entiende que su acción es un acto de fe operativa. Las cargas se colocaron, las secuencias se verificaron, las conexiones humanas se hicieron. Cada enlace era una bendición disfrazada de soldadura.
La flota Saer empezó a reagruparse, enviando un núcleo de interceptores que buscaba destruir la estela antes de que tomara su velocidad crítica. Los proyectiles de grieta siguieron funcionando donde encontraban espacio, en otros lugares, las oleadas Saer barrían como olas con patrones coordinados que cortaban islas. La batalla se volvió un tablero de contrastes, acero humano, fuego de pólvora, y una belleza alienígena que giraba como danza mortal en el aire. Arete se acercaba a la cifra donde el plan podría funcionar, o a la cifra donde todo terminaría en humo. El momento decisivo se condensó en un corredor de minutos. La estela, ya convertida en masa con aceleración, necesitaba un impulso final de dirección, un ajuste que solo la mente y la mano humana podían garantizar. Dado el riesgo de reprogramación automática de los núcleos Aer. El corazón del plan exigía que alguien se conectara manualmente a las matrices de control y aceptara la ruptura irreversible. Activar el detonador que convertiría la plataforma en proyectil y guiar su trayectoria hacia el corazón de la formación Saer. No había automatismo posible sin riesgo de desviación, la única seguridad era la certeza humana. Marcos Ibarra no dudó. Su decisión fue tanto táctica como sacerdotal, necesitaban un acto de fe que fuera preciso. Tomó la placa de votos, la puso junto al panel de activación y la sujetó con soldaduras improvisadas, como si sellara un juramento. Las luces de su casco reflejaron el azul acerado del cielo y el oro oscuro de la carta carbonizada. Subió al núcleo con el escuadrón de sacrificio a su lado, no en primera fila de mitos, sino en una procesión de manos que sabían la geometría del fallo. Sus ojos, según las cámaras, estaban vacíos de drama y llenos de cálculo. Sabía los vectores, las probabilidades y el coste. En paralelo, la línea de grieta lanzó la última serie de proyectiles. Las balas, pequeñas y rápidas, se movieron como meteoros artesanales. Atravesaron capas de campo que, a ojos ajenos parecían impenetrables, y donde las cargas estallaron, revelaron los nódulos. Los técnicos humanos colocaron cargas en esos nódulos expuestos, en cuestión de segundos transformaron puntos brillantes en flancos muertos del corredor defensivo Saer. La flota trató de recomponer sus campos, pero la matemática humana se había tejido con una paciencia leal, la estela ahora tenía una ventana. La flota Saer reaccionó con furia y asombro. Concentraron su energía en un intento por neutralizar la masa en movimiento y al hombre que la guiaba. Un enjambre de interceptores se lanzó como un entramado de espinas, buscando cortar la cuerda que sustentaba la estela, buscando liquefacer las raíces magnéticas que la mantenían en curso. Las intercepciones multiplicaron el riesgo, una desviación mínima podría transformar la trayectoria planificada en una tragedia que devoraría sectores inocentes de Arete. Marcos Ibarra, en el núcleo, no dejó que el dramatismo lo arrastrara. Sus manos trabajaron con la precisión de quien corta una ligadura. Cada segundo fue medido. A través del vidrio protector del casco, las imágenes de la flota Saer llegaban como auroras violentas, ondas de energía, destellos que parecían danzar alrededor de la isla convertida en proyectil. El sonido externo en las grabaciones posteriores sería un magma de frecuencias, pero dentro, según los testimonios, había un silencio de fe, la certeza de que aquella acción tendría consecuencias. En un acto final de resolución, Ibarra activó la secuencia. La placa de votos fue usada como marcador, como testimonio físico de la decisión. Las cargas internas se autoajustaron, y la estela comenzó a perder sujeción, la cadena magnética que la mantenía se soltó gradualmente, y la isla se lanzó en un arco macizo. Al mismo tiempo, la línea de grieta consiguió abrir una última ventanilla en el campo principal de la flota Saer. Una distancia de segundos donde un proyectil especialmente afinado podría penetrar el núcleo de mando de la formación. Todo dependía de sincronización. La reacción Saer fue desesperada. Trataron de cerrar la ventanilla con sobrecargas de campo, trataron de reorientar nódulos para cubrir sus vulnerabilidades, sus patrones, magníficos y rápidos. Comenzaron a fallar por la simple razón de que la humanidad explotó algo que no podían clasificar, la pregunta de qué era más letal.
Un proceso limpio y predecible o la determinación improvisada de quienes tenían todo por perder. En los momentos que siguieron, hubo rupturas. Un proyectil de grieta, disparado por una cadete que había practicado en el balcón de su casa, cruzó el vacío y alcanzó un nodo central. El efecto no fue explosivo en la forma habitual, fue una descomposición rápida, una falla en cascada que forzó la exposición de sistemas de soporte. La estela se convirtió en un martillo macizo. Su masa, dirigida con precisión humana, impactó en la formación Saer con una violencia antigua. No fue la sofisticación del arma, sino la magnitud del gesto lo que partió la flota. Los nódulos Saer explotaron en geometrías que dejaron a la vista el interior de su tecnología, componentes que parecían cristal líquido, motores que se deshilacharon. La cohorte alienígena se vio obligada a pedir, por primera vez en la historia de la confrontación, algo que los humanos poseían en abundancia y que su arrogancia no había percibido: armas que evacuaban masa dirigida. Proyectiles físicos que penetraban la arquitectura viva de sus campos. En el silencio posterior a la colisión, las cámaras registraron algo tan humano que la narrativa alienígena tardó en comprenderlo: la fe de un pueblo que había decidido el precio. Los videos mostraron a Ibarra con las manos ennegrecidas, su rostro iluminado por un resplandor frío, la placa de votos doblada cerca de sus pies, la carta carbonizada aferrada en su mano. La isla, no un cuerpo desmembrado, había conseguido lo que la tecnología sola no habría logrado: obligó a la flota a sufrir rupturas en su coherencia. La señal del triunfo no fue clara ni iluminada, fue un murmullo, un pulso en redes fragmentadas. Los Saer, cuya arrogancia les había impedido considerar la masa como argumento, se encontraron pidiendo, a través de canales que solo ahora habían aprendido a valorar, que les prestaran, irónicamente, esas armas que habían despreciado. La escena final del choque fue terrible y hermosa: el cielo plagado de escombros alienígenas, la estela convertida en ruina y un grupo de humanos que emergió entre el humo con rostros deshechos pero intactos en su convicción. Cuando el humo se disipó y la luz volvió a tomar su curso, Vela 6 se encontraba con el silencio como un nuevo idioma. La estela no había sobrevivido intacta, su masa se había convertido en ruinas y la caída había dejado agujas de metal clavadas en los vientos. Arete había pagado un precio alto: partes de la colonia quedaron destruidas, vidas se perdieron, campos colgantes habían quedado en ruinas. Pero el gesto había reescrito una página en la historia de la interacción. Los Saer, que habían subestimado la lógica humana, ahora solicitaban algo impensable. Llamaban por prestadas armas humanas, por fragmentos de la técnica que habían ridiculizado. El final de la batalla no fue un acto de dominación ritual, fue una conversación incómoda y forzada. Los Saer llegaron con delegaciones en naves de reparación, no con la arrogancia de antes, sino con una mezcla de curiosidad y necesidad. Les ofrecieron datos, indemnizaciones y un protocolo para evitar futuras hostilidades. Lo que pedían, y casi suplicaban, era la posibilidad de usar elementos del arsenal humano, no por gusto, sino porque la guerra les había mostrado una falencia. Era un reconocimiento tácito del valor de lo que los humanos llamaban simple curiosidad y cabeza dura. Arete, sin embargo, no devolvió cooperación sin recuerdo. El intercambio se manejó con la sobriedad que caracteriza a quienes han vivido la pérdida y comprendido su profundidad. Se entregaron fragmentos de proyectiles, manuales de fabricación y esquemas adaptados. A cambio, los Saer ofrecieron reparaciones, escudos para las zonas devastadas y una promesa técnica: sus campos, antes impermeables para la física humana, serían calibrados para coexistir con barreras de masa. No se trató de alianza idílica, sino de un tratado práctico. Los Saer aprendieron la utilidad de la masa. Los humanos aceptaron integrar lo que fuera útil para proteger su hogar. El paisaje humano de la posbatalla estaba lleno de memoria física. La placa de votos quedó como herida y testimonio, la marcaron con los nombres de los que habían caído y los que habían elegido quedarse para reconstruir. La carta carbonizada se colocó en una vitrina de honor, no como homenaje dramático, sino como recordatorio de cómo las manos pequeñas sostienen la continuidad.
El rosario de fibras lumínicas, el símbolo que había parpadeado en los inicios, fue colgado en el centro de la nueva plaza que surgió entre las ruinas, donde niños jugarían y antiguos disparos resonarían como lección. La humanidad narró la historia sin edulcorantes. No hubo héroes inmortales en las celebraciones centrales, hubo rostros con marques de pérdida y una ceremonia de reparación que fue más trabajo que mito. Se reconstruyeron puentes tensiles con piezas que vinieron de las naves Aer, que ahora enviaban ingenieros para comprender el tejido humano. La interacción entre culturas, en su mezcolanza práctica, produjo avances, sistemas de cultivo resistentes a corrientes atmosféricas más violentas, blindajes híbridos que combinaban masa y campo, y una economía de reparación que enseñó la humildad a ambas partes. Pero el cambio más profundo fue, tal vez, en el imaginario. La arrogancia Saer, moldeada por siglos de melodías tecnológicas, había sufrido una pequeña fractura que dejó lugar a reconocimiento. Y la fe humana, que se había manifestado en un acto de sacrificio, perduró como motor de continuidad. Los que habían sobrevivido a la ofensiva y a la propia decisión de convertir su hogar en arma no eran mártires de una abstracción, eran ciudadanos que habían convertido la fe en táctica y la táctica en legado. Las generaciones siguientes contaron la historia con variantes, como suele ocurrir en las mitologías. Algunos cantaron la precisión técnica, otros narraron el aspecto sacrificial. En los talleres, los jóvenes estudiaron fragmentos de proyectiles y aprendieron a mezclar masa y campo. En los patios, los ancianos relataban que la victoria no fue un regalo del azar ni de la superioridad inherente, fue el resultado de una decisión informada, aprovechar lo que se poseía. Aceptar el precio y no permitir que la burla definiera la propia identidad. La placa de voto se convirtió en un lugar de visita, la carta carbonizada en lección de compromiso, el rosario en amuleto que recordaba la promesa de regresar a sembrar. Los Saer, por su parte, mutaron en su enfoque, las naves comenzaron a integrar prototipos que, irónicamente, imitaban la masa humana. Los archivos alienígenas mostraban nuevos protocolos de defensa que incluían redundancias para impactos puntuales. En algunos círculos Aer se tejió respeto por la rudeza humana, en otros, una recalibración industrial. No se trató de simple aceptación, fue aprendizaje forzado por la experiencia. En Arete, la reconstrucción continuó con manos que tejían la red de la memoria. Los jardines colgantes se plantaron de nuevo, los niños volvieron a correr sobre antenas reparadas. El rostro de Marcos Ibarra, documentado en placas y memorias, no fue santificado en estatuas, fue recordado en una placa sobre el taller central y en un gesto sencillo. Una viga donde la placa de votos quedó soldada como muestra de la promesa cumplida. El comandante había entregado algo más que habilidad, había entregado la convicción de que la fe puede transformarse en táctica y la táctica en supervivencia. La lección final de esos días oscuros y luminosos fue que la soberbia tecnológica puede cegar incluso a los más sofisticados, y que la humanidad, con sus contradicciones y su fe práctica, posee recursos que no entran en las tablas de comparación. Las armas humanas ya no fueron consideradas por los Aer como objetos de burla, se convirtieron en herramientas respetadas, sistemas que, en combinación con la ciencia alienígena, podían producir mayor seguridad. El precio pagado fue real, y la memoria de los caídos quedó grabada en mármol aéreo y en la doble resonancia de las vidas que continúan. Arete cambió. No se convirtió en imperio, ni en santuario cerrado. Siguió siendo un lugar de trabajo y fe, más sabio y con menos vanidad. La placa de votos, la carta carbonizada y el rosario de fibras lumínicas se exhibieron sin romance excesivo, como recordatorios prácticos de la economía de la supervivencia. La última imagen registrada en las cámaras de la colonia, semanas después, mostraba a una niña recogiendo una semilla entre las ruinas y plantándola en un contenedor improvisado, bajo la vigilancia de ingenieros Aer que observaban con paciencia técnica. La semilla no era grande, pero la escena era un testamento ineludible, la vida sigue donde hay decisión y cuidado. En los archivos públicos quedó también un mensaje breve que se repitió en redes y nichos: vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.
Y en la plaza principal, tallada en metal recuperado, quedó la otra sentencia que cerró la memoria colectiva, y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie.